Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Nuestro calendario marca 8 de agosto de este 2025. El día 8 del mes 8 del 2025. Para este viernes estamos terminando la semana con bastante información y creo que tenemos que ir avanzando o por lo menos iniciando con lo que ha generado noticia el día de ayer, que no solo vincula a la política doméstica de los Estados Unidos, sino también con el resto del continente y propiamente con Venezuela. Ayer la fiscal general Pam Bondi, a través de su cuenta en las redes sociales y por supuesto para divulgación en el resto de los medios de comunicación que así hubieran querido disponer de este video, pues ha hecho un anuncio que nos parece sumamente importante, y es que la administración del presidente Donald Trump ha duplicado la recompensa para capturar a lo que ha denominado la misma fiscal general como el narcotraficante más grande del mundo. Sí. Y cuando le hablo de Venezuela, pues usted estará ya claro en lo que estamos hablando. Se trata del dictador narcochavista Nicolás Maduro Moros. Se ha ofrecido una recompensa ahora de $50 millones por información que conduzca al arresto de este dictador. Entre el mensaje que se daba a conocer el día de ayer por la noche, Maduro dice utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país. La DEA ha incautado hasta ahora 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus asociados y casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles mortales con sede en Venezuela y México. Además, la fiscal señaló que la cocaína vinculada al esquema de contrabando de Maduro a menudo está mezclada con fentanilo y ha resultado en la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. Este anuncio, que el día de ayer, en lo personal, apenas tuve la oportunidad de ponerlo y traducirlo al español para mis seguidores en las redes sociales, lo veo con mucho optimismo porque no solamente no hay que aprender a leer entre líneas. Hay gente que estaba criticando esta decisión porque no importa, al principio se había ofrecido primero $15 millones por Nicolás Maduro, después se aumenta, bajo esta administración, se aumenta a 25 millones y ahora, en las últimas horas, hasta 50 millones. Y había cierto escepticismo y claro, yo recuerdo que también lo comentaba en algún momento cuando teníamos una reunión editorial, cuando todavía trabajaba para un medio globalista. Y yo también planteaba por qué y cómo es que el gobierno o la agencia, el Departamento de Estado o las oficinas de inteligencia, puede ser cualquier agencia federal, que esté vinculada con esta recompensa que se ofrece, ¿cómo es que esta gente no sabe dónde está? Si es un personaje público que en este momento usurpa el poder, usurpa además la posición de presidente, porque entendemos que las pasadas elecciones en Venezuela fueron un fraude total. Por eso es que este es un presidente ilegítimo que no reconoce este gobierno. Pero se supone que saben dónde está.
allá, está en la Casa de Miraflores, está en la capital de Venezuela, desde ahí da directrices, además tiene programas. Entonces, la pregunta obvia, ¿cómo es que se ofrece recompensa por alguien y se pide información que conduzca al arresto cuando todos sabemos dónde está el dictador? Creo que la mayoría sabe que él opera en su país y qué tipo de información entonces es que necesitan para llevar al arresto. Pero yo entiendo también que de fondo hay que leer entre líneas, porque lo que se está haciendo, o por lo menos uno puede interpretar de distintas maneras, cómo se aumenta al doble la recompensa, porque ya $50 millones es una cifra bastante considerable. Tan considerable que, por ejemplo, ya leyendo entre líneas, podría motivar a que los movimientos de oposición de Venezuela estén ahora con la suficiente motivación, porque ahora hay una recompensa que vale la pena, y seguramente no será una sola persona, sino pueden haber ahora grupos opositores que podrían llevar al arresto, la captura o quién sabe, simplemente entregar el cuerpo de Nicolás Maduro. Y ojo, solamente estoy haciendo pequeñas suposiciones. No estoy invitando a nadie a que cometa ningún tipo de crimen, asesinato. No. Estoy aquí dando simplemente ideas de lo que me imagino el común puede igual pensar. Entonces, creo que también, leyendo entre líneas, esta oferta de 50 millones podría también motivar a grupos no solo domésticos en Venezuela, sino también grupos extranjeros que se preparen, ya sea con equipamiento, o sea, con armas y lo demás, como se ha venido hablando. Usted recordará que en lo que va de este año, pero también el pasado 2024, había un grupo que estaba recaudando dinero de $1, de $5, para poder ir con este grupo de élite, que pues muchos lo conocen, y que estaba dispuesto a llegar hasta tierra venezolana para poder capturar a Nicolás Maduro Moros y quienes son parte de la cúpula. En este sentido, nosotros creemos que ahora, con este incentivo de $50 millones, habrá más de un grupo que posiblemente esté dispuesto a cooperar de alguna manera para entregar a estos delincuentes, porque no solo se trata de Nicolás Maduro, estamos hablando de todo ese esquema de narcoterrorismo que han implantado en Venezuela y que además exporta terrorismo al resto del continente. Es un esquema también organizado que no solo está en base al cártel de los soles, sino grupos subyacentes que han sido de calidad de exportación, digamos así, si usted lo compara con el AMPA, de lo que ha enviado el resto del continente. Podríamos decir que son altamente efectivos en criminalidad los del Tren de Aragua, que han venido a delinquir aquí a los Estados Unidos, pero no solo acá, en otras partes del continente. En ese sentido, a nosotros nos parece que, leyendo entre líneas, podemos entender que va a haber una motivación tanto para grupos domésticos en Venezuela o igual grupos extranjeros que puedan colaborar con la captura de estos delincuentes. Ahora, si seguimos leyendo entre líneas, y creo que un pensamiento que podría ser igual generalizado, es que incluso aquellos que en algún momento fueron sus más fieles servidores, y creo que más bien son servidumbre más que servidores, también van a tener la suficiente motivación ahora como para poder traicionar, boicotear y, por último, entregar a este gobierno. O sea, por donde usted lo vea, nosotros entendemos que la recompensa que se ofrece por parte del Departamento de Estado y que públicamente lo hace la misma fiscal general, la encargada también del Departamento de Justicia, Pam Bondi, es que ya nosotros tenemos que ver con otros ojos a lo que nos viene relatando los principales medios de comunicación, de que hay un gobierno que más o menos respeta la democracia, pero hay democracia, refiriéndose a Venezuela, y eso es mentira. Estamos hablando públicamente que desde los Estados Unidos tienen información, han recopilado en distintos gobiernos, igual han hecho investigación, y que hay suficiente evidencia para corroborar que
tanto Nicolás Maduro Moros como Diosdado Cabello son parte y cabeza de uno de los cárteles más nefastos de la región, de este continente, el Cártel de los Soles, que ellos mismos han dirigido operaciones de convulsión, de enfrentamiento, de criminalidad aquí en los Estados Unidos y otros países del continente con el Tren de Aragua y otros grupos subyacentes. Además, este grupo terrorista, el Cártel de los Soles, comandado por los chavistas, por los socialistas del siglo XXI, también han metido drogas a nuestro país. Drogas como el fentanilo, que cobran la vida de 300 personas por día cada año. Imagínese usted, 300 personas que mueren por sobredosis en los Estados Unidos a diario. Ni siquiera en las guerras se pierden tantas vidas americanas. Entonces, nosotros creemos que, independientemente de que exista cierto escepticismo por parte de quienes están leyendo o se están enterando de esta noticia, nosotros podemos claramente ver que esto va a significar una motivación. Ahora, esta también es la oportunidad para que los venezolanos empiecen a gestar un cambio de gobierno y de una buena vez sacar a estos sinvergüenzas que se han atornillado en el poder, convenciendo, engañando, manipulando a su población. Porque desde el inicio, usted se recuerda cómo es que comenzó haciendo campaña el dictador Hugo Chávez Frías, pues las cosas fueron cambiando en la medida que fue visitando constantemente a Cuba. Como muchos cubanos lo saben, Cuba, el castrismo, toda esta dictadura castrista, es la cabeza de la serpiente. Fue en Cuba y gracias al respaldo y apoyo de Luis Ignacio Lula da Silva que Fidel Castro se fortalece y a partir de Cuba es que se va irradiando y se va, irradiando no sé si es la palabra, pero se va exportando comunismo para el resto de Hispanoamérica. Y hasta el día de hoy, desde el siglo pasado, han logrado copar estos socialistas, estos comunistas afines a Fidel Castro, ahora están atornillados en el poder. No es solo Hugo Chávez Frías, ahora Nicolás Maduro, ahí tenemos a este sandinista Daniel Ortega, igual hemos visto 20 años de socialismo con Cristina Kirchner, igual que su esposo Néstor Kirchner, y hemos visto otras familias que han hecho de la política su feudo y que han llevado a la pobreza, a la miseria, a sus naciones, y que además han permitido que el narcotráfico gobierne. Muchos mexicanos que tal vez ahora están más o menos despertando ante la realidad, al ver que la delincuencia está campeando y que les está ganando, pues estarán entendiendo que es el narcotráfico a través del cártel o los cárteles que se han asociado con el gobierno primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que están viendo la cruda realidad de lo que es dar los abrazos y no balazos al crimen organizado. Ahora lo que queda esperar es qué actitud van a tener los venezolanos, tanto dentro como fuera de las fronteras, para ver si aprovechan esta oferta o igual esta recompensa que da el Departamento de Estado de los Estados Unidos para poder dar con este criminal Nicolás Maduro Moros y todo su séquito de delincuentes narcotraficantes. En otro tema que me parece importante mencionar en esta jornada es la instrucción de un juez federal que ordena pausar la construcción de un centro de detención adicional a lo que se ha llamado aquí en el estado de la Florida el Alligator Alcatraz. Y esto nos parece como siempre un recordatorio de cómo al ver que no hay una dirección, no hay una cabeza, no hay un líder demócrata que esté siendo la oposición clara, pues ahí tienen a los juristas, ahí tienen al aparato de justicia que son activistas demócratas, que son activistas de izquierda, que son activistas socialistas, que están dispuestos a tomar las riendas que no es capaz de hacerlo los politiqueros de izquierda, los politiqueros demócratas. Pues resulta que las obras destinadas para ampliar este centro remoto, pero además es un centro temporal de detención de inmigrantes indocumentados de la Florida,
deben detenerse por lo menos unos 14 días, es lo que ha dictaminado la jueza Kathleen Williams, que fue designada por el presidente Barack Hussein Obama. Ha ordenado que la construcción se detenga en respuesta a una demanda presentada por varios grupos ambientalistas que argumentan que las agencias federales no evaluaron los posibles impactos que la instalación podría tener sobre los humedales y las especies en peligro de extinción de los Everglades de la Florida. Esto para nosotros es ridículo, pero a la vez nos causa risa, porque resulta que un tema que está vinculado a la seguridad nacional, porque es parte de lo que se propone en cuanto a las deportaciones masivas, porque es un tema de seguridad nacional, que sea interferido por una juez progresista como esta Kathleen Williams, argumentando el tema del ambientalismo, cuando saben que esto va a ser temporal y que no es una instalación que usted haya visto que han llevado toneladas y toneladas de cemento y que han hecho instalaciones permanentes. No, nada de esto. Sin embargo, existe cualquier excusa, justificación, argumento que venga de la izquierda, si cae en tribunales si cae en manos de algún jurista que abiertamente es un demócrata, que es un progresista, que ha sido designado por política, ya sea durante la administración del presidente musulmán Barack Hussein Obama o del viejito decrépito Joe Biden, pues entonces parece que ahí es donde tienen que enviar todas sus quejas, sus solicitudes para ir frenando la agenda del presidente Trump, con la garantía de que ellos sí se van a encargar de hacer oposición, ellos se van a encargar de boicotear el trabajo de esta administración. Bueno, son 14 días que por ahora van a tener que detener, y mientras tanto también el equipo legal de la administración Trump, y también aquí también será en el estado de la Florida, a la cabeza de Ron DeSantis, tendrán que ver cómo ir contrarrestando a estos activistas demócratas que forman parte de todo este conglomerado de personajes que lo que están haciendo simplemente no es velar por el país, sino lo que quieren es boicotear el trabajo de esta administración, que quiere limpiar con la criminalidad y con todos aquellos que se aprovecharon del sistema durante la administración de los demócratas, que pues llamaron para que exista primero políticas de fronteras abiertas, igual para que vinieran de cualquier parte del mundo sin ser controlados, revisados o saber cuáles son sus antecedentes criminales. Vamos a ir nosotros haciéndole un seguimiento para ver cómo es que se continúa o no la ampliación de este centro de detención de inmigrantes indocumentados, llamado también Alligator Alcatraz. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con WY, Silva con VTV. Solo en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Vamos a continuar con nuestro programa. Hoy es un programa especial porque tenemos un invitado especial, un gran amigo, además un colega periodista, corresponsal de guerra e inmigración. Él ha ganado el premio Diana Turbay en Colombia y 2 veces ganador del premio emergente por la cobertura de la brecha de El Darién. Para mí siempre es un honor, es un gusto tenerlo con nosotros. Él es Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Blue. Querido amigo, qué alegría poder darte primero el saludo. Y lo más importante es saber que estás bien, que otra vez estás de este lado del Atlántico. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Freddy. Como siempre es un placer estar contigo y platicar contigo de diferentes temas. Gracias por la invitación. Aquí estamos, Freddy. Un abrazo. Abrazos. Y el tema que hoy vamos a ir desmenuzando y que va a ser el inicio de muchas aristas que seguramente también vamos a tocar. Este personaje, Luis Villagrán, a quien lo hemos visto no solo en las cadenas durante los pasados 4 años, porque fue parte de los movimientos que empezaban en Tapachula o incluso un poquito más al sur de la frontera de México, donde reclutaba, reunía, congregaba, cualquiera sea el término que suene mejor, Oscar, a los inmigrantes que tenían el propósito de llegar hacia los Estados Unidos. Para algunos era un sujeto que lo que hacía era tratar de ayudar de alguna manera, porque mientras en grupo iban, pues se protegían sobre todo de los grupos delincuenciales o los cárteles del narcotráfico que operan brutalmente en México. Pero para otros, este era considerado un coyote, un pollero, porque cumplía esa función. Puede que alguno diga, pero no cobraba. Sin embargo, la función del coyote es llevar a una persona de un punto, cualquiera sea de México, para transportarlo hasta la frontera o más aún llevarlo hasta dentro de los Estados Unidos. Este caso nos llama poderosamente la atención porque ahora, Oscar, el señor Villagrán ha sido señalado por el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum. Hablemos al respecto, por favor. Sí, fíjate, Freddy, que Luis Villagrán pues él se identifica como defensor de los derechos humanos, activista, promigrante, tiene un centro de identificación humana, que es su ONG en la parte sur de Tapachula, Chiapas, y la ha estado operando ya por muchísimos años. Yo con él, de las 12 caravanas que he caminado, 11 fueron con él, 10 o 11 fueron con él, y pues definitivamente ha movido grupos masivos en la puerta sur de Tapachula, Chiapas, en estas denominadas caravanas, que él no les llamaba caravanas, le llamaba exos, pero pues periodísticamente ya las se conocían como caravanas, y hace ya más de cerca de 3 semanas empezó a convocar a migrantes en la puerta sur de igual manera como las mismas caravanas, en protesta a la Comisión de Refugiados en la frontera sur. La razón es que los migrantes decían que la Comisión de Refugiados cobraba de alguna manera algún tipo de extorsión de dinero para agilizar sus procesos de asilo, y también los migrantes y él decían que la Comisión de Refugiados pues estaba corruptamente mal operando sobre los permisos de asilo y no eran ágiles para los migrantes. Empezó a convocar migrantes y logró que se cerrara la Comisión de Refugiados en una de estas protestas, y en la segunda protesta que él lo hizo en una congregación de diferentes agentes federales de la Comisión de Refugiados, donde los llamó corruptos y donde pues prácticamente les dijo que ellos eran los traficantes de personas. Al día siguiente él iba a hacer otra convocación para una microcaravana que iba a salir, y pues al día pues, siguiente iba a salir en caravana. El mismo día que estaba organizando ya los papeles, fue detenido, Freddy, por agentes de la Fiscalía General de la República, un convoy enviado específicamente por Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad. Es detenido, llevado a la Fiscalía de Tapachula, donde pues se empieza a especular por qué lo detuvieron. Inmediatamente se empiezan a salir declaraciones que fue detenido por delincuencia organizada o tráfico de humanos, y pues nos enteramos que el día siguiente en las mañaneras se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la detención del activista, y ella dice, él no es un activista, él está acusado de tráfico de humanos, de trata de personas. Tenemos ese caso por años ya siendo investigado y ahora ya lo estamos procesando. Al momento que ya la presidenta de México, una presidenta que es meramente pegada a la izquierda, y que pues a raíz de Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel nos metió al Pacto Global de Migración, que es básicamente abrir la frontera, pero para ellos que están pegados a la izquierda, Freddy, y más Claudia Sheinbaum Pardo, decir que está acusado de trata de personas quiere decir que es una acusación ya muy directa, es una acusación muy seria, y que pues tienen que tener la evidencia basta
o fue meramente político, ¿no? Entonces, sí está ahorita, Luis está detenido, no se ha sabido ninguna declaración de su abogado, no ha salido su abogado a dar ninguna declaración, no sabemos dónde está, no sabemos si está todavía en la fiscalía o está en el Ceferezo ya, que es una prisión de detención, pero esto es lo que está al momento, Freddy. Claro. Este hombre que movía cientos de miles de personas en la frontera sur. Claro, y en este aspecto lo que tú mencionas es clave. Si ya una administración como la de Claudia Sheinbaum está dispuesta a quitarle la etiqueta de un activista para convertirlo en un traficante de personas, o es que tienen la suficiente evidencia, o es que también la están fabricando. Porque yo recuerdo que en uno de los programas que hacíamos el año pasado, Oscar, y tú lo recordarás, nosotros también teníamos ciertas inquietudes, y bien podría ser una especulación, sin embargo, no salía de lo que es el sentido común. El de decir que esta persona, igual que otros activistas, lo que estaban tratando al momento de convocar gente o inmigrantes para llevarlos en grandes grupos, también era una medida política. ¿Por qué? Porque los políticos, generalmente en México, lo que hacen para poder, una manera de extorsionar o condicionar su ayuda en la lucha contra la inmigración masiva, era precisamente mover cantidades grandes para que el gobierno de Estados Unidos, en este caso el de Joe Biden, viera que cada vez se va aumentando más y que ellos necesitaban más recursos para poder combatir esta inmigración. O sea, era una especie de chantaje también, pero que no lo podía hacer directamente el gobierno, tenía que utilizar a gente de abajo. Ahora, entendiendo de que este señor abiertamente ha convocado y ha llevado a personas desde Tapachula hasta la frontera, no podemos descartar la idea de que él ha estado o se le ha podido infiltrar igual, ya sea, por eso digo, puede que él, inconsciente o conscientemente, ha llevado gente criminal dentro de estas caravanas, porque para nadie es novedad que el Tren de Aragua, ahora catalogado como grupo terrorista, ha pasado por distintos estados de México, ha sido llevado en distintas caravanas y han venido a delinquir acá, además de traer drogas, Oscar. Sí, fíjate que hablando de ese tema en específico, hace cerca de ya un mes, yo viajé a Tapachula, Chiapas, y fui con la indicativa de ver cómo estaban los organismos internacionales operando. La OIM en Guatemala está abierta, y también ACNUR en la parte de Tapachula estaban abiertos. Decía, pues, ¿por qué están abiertos? ¿Dónde están recibiendo fondos? Y en eso me lo topé y le quise hacer una entrevista y me la dio. Y en la entrevista él abiertamente, Freddy, me dijo, mi pregunta meticulosa fue, ¿tú sabías que había miles de personas del Tren de Aragua en las caravanas? Él decía, sí, yo a veces me tenían amenazado. Habló específicamente de las últimas 8 caravanas cuando entra Claudio Sheinbaum Pardo al poder, al 5 de noviembre cuando Donald Trump entra al poder. Y él dice que esas 8 caravanas no participó en ni una, mas sin embargo, las 8 eran fabricadas y fueron fabricadas por el Tren de Aragua, donde ya hacían como un copia y pega de lo que él hacía, sabían todos los procesos. Y yo sentí que me estudiaron a mí en las pasadas caravanas. Inclusive él me hablaba y me decía, Oscar, ¿te acuerdas de la caravana que caminaste tú de 15,000 migrantes? Y dije, sí. Me dijo, la mitad de esa caravana eran elementos del Tren de Aragua, es confirmado, yo lo sé, y ya sabíamos por medio de personas, como yo estaba informado, la mayoría de ellos traían la directriz de ir directamente hacia Nueva York. O sea, ya te habla de algún tema más profundo, Freddy, de que pues esta banda terrorista ya traía la dirección de cómo llegar a México, cómo moverse en México y cómo establecerse en México, y de ahí cómo salir del embudo más grande que da el sur para poder llegar hacia los Estados Unidos. O sea, esto es algo mucho más profundo, pero te habla de la cantidad de terroristas de esta banda del Tren de Aragua que se movieron no solamente que yo estuve en una caravana, si está hablando de la mitad, estás hablando de 7,500 elementos del Tren de Aragua, más aparte los que han venido anteriormente. Entonces hay un gran trabajo que tiene que hacer bajo las declaraciones de él, la administración Trump, para sacar toda esta gente.
Claro, y nosotros no podríamos hablar ciertos temas que entendemos son parte también de información de inteligencia que mientras el mismo Estado mexicano no lo corrobore, pues también sería algo, no digo irresponsable, pero habría que dejar que tanto las autoridades de el lado de la frontera de México como de este lado, pues hagan su trabajo y lo tengan público. Sin embargo, volviendo a lo que para nosotros es importante, Oscar, este señor Villagrán está expuesto por la administración de Claudia Sheinbaum. Ahora, este relato que plantea esta mañanera con la presidente, ¿cómo se logra interpretar ahora para todo aquel que quiera seguir organizando estas caravanas? Porque entendemos que de ahí en más lo que... Bueno, ya la frontera misma como tal ya no está tan asidua, ya no llega tanta gente. Sin embargo, ¿cómo se interpreta ahora cualquier otra caravana que quiera iniciar? Puede ser igual en Tapachula, puede ser en Veracruz, en cualquier parte de México. No, fíjate que ya yo creo que para que, bueno, las personas que organizaban más estos movimientos solamente había dos en la frontera sur. Uno de ellos era pues Irineo Mujica, que es el director de Pueblos Sin Fronteras, otro activista, y el otro pues era Luis. Ya detenido Luis, yo creo que ya esta manufacturación de estas caravanas ya no creo que vayan a coexistir, o estos grupos masivos. Inclusive Freddy, en la entrevista que yo le hice a él, hablábamos de esto, el número de personas que él había movido en la Puerta Sur. Y él me decía, mira, Oscar, yo en mi tiempo como activista defensor de migrantes, yo he movido más de 30 caravanas. Y en esas más de 30 caravanas yo me adjudico que yo he sacado a más de 350,000 migrantes de la frontera sur que quieren ellos lograr o tratar de llegar hacia los Estados Unidos. Entonces te habla de el número es preocupante, pues no estás hablando de una persona que movía 10 o 15 personas. Ahora, pues ya sabemos que él ya detenido y era una persona que sí sabía cómo mover el papeleo para que los organismos internacionales protegieran a los migrantes en el camino hacia salir en caravana, que hubiera autoridades para proteger la carretera, todo este tipo de cosas, él sabía cómo hacerlo. Claro. No creo que ya vaya a haber al menos de que tengan ya grupos de inteligencia, Freddy, para detener y desmantelar las caravanas. Yo también entiendo en este sentido, Oscar, que lo que nosotros decíamos y la prensa progresista nos señalaba de exagerados, que estábamos extrapolando y estábamos criminalizando los trayectos migratorios al hacer referencia de que dentro de esto no será el 100%, pero hay un porcentaje considerable de las personas que han sido capturadas para traficarlas, prostituirlas. Hay el crimen organizado, ha hecho de las suyas, porque no solamente ha cobrado como coyotes, a los que no querían pagar, igual las ha prostituido, sobre todo a las mujeres, a los niños, muchos de ellos. No solo hubo el tráfico humano, el tráfico infantil, también se hizo el tráfico de órganos, sin mencionar el tráfico de drogas, que utilizó como mulas a muchos de ellos. Entonces, entendemos que todavía habrá mucho trabajo que exponer. Sin embargo, esto también nos da a nosotros cierta reivindicación, Oscar, de que ya la vinculación misma de que el Tren de Aragua, porque ojo, esto no es un invento de Oscar Ramírez, no es un invento de la mente conspiranoica de Freddy Silva. Ayer nomás, querido Oscar, la misma fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, aumentó y dijo públicamente que la recompensa, que antes era de 25 millones, ahora son 50 millones de dólares por la captura, o la información que dé a la captura, de el cabecilla, el narcotraficante más grande del mundo, que es Nicolás Maduro Moros, y que detrás de él está el Cártel de los Soles, y que una de las subsidiarias de este Cártel de los Soles es precisamente el Tren de Aragua. Entonces, cuando uno va uniendo estos pedazos del rompecabezas, ya va teniendo un panorama más completo, y es una reivindicación, Oscar, también del trabajo que tú hiciste, porque se ha denunciado que estos grupos delincuenciales, es más, yo recuerdo muy bien, Oscar, que en una de nuestras últimas entrevistas, tú fuiste más allá en tu investigación.
Incluso compartiste datos que habían sido proporcionados por parte del Departamento de Inteligencia de Panamá de que no solo se trata del Tren de Aragua, como uno de los grupos notorios o una de estas pandillas terroristas, sino también el cártel de los Lobos. Entonces, esta es una forma de reivindicación también, ese trabajo de investigación que vienes haciendo, Oscar. Sí, Freddy, pues ya con esto pues evidencia toda la infiltración que ha pasado desde la selva del Darién, en todo el recorrido que hemos hecho, pues también en caravanas y también en la puerta norte, ¿no? Con las fronteras con México, con los Estados Unidos. Ya esto te habla de la conexión de diferentes figuras y no solamente eso, Freddy, de cómo se han infiltrado estos grupos terroristas, estos grupos del narcotráfico. En las caravanas nosotros veíamos actitudes irregulares, Freddy, que eran pues los famosos mochileros que cargaban ciertas cantidades de droga sintética, que nosotros lo veíamos, pero claramente no podemos hablar de ello porque estamos en una zona tan difícil y tan insegura. También miles de niños no acompañados y también personas acompañando a adultos, a niños que claramente no eran suyos. O sea, había mucha actividad, pero pues en los 4 años de Biden subsidiando organismos internacionales, dándoles cantidades sin número de dinero, estos mismos protegían esta actividad que yo siempre estuve en contra. Yo se lo decía también al activista, le decía, Luis, esta no es la manera de ayudar, tú sabes que yo estoy en contra de esto porque por el sufrimiento de las personas, cómo se exponen las personas, pero él me decía, pues no hay otra manera, Oscar, de sacarlas. En la cabeza de él esa era la manera de poder sacar a las personas a que salieran de Chiapas, pero nosotros ya sabiendo de toda la información que hemos recabado, pues es que es una infiltración de personas no gratas que llegaron hacia los Estados Unidos con el propósito, pues claramente de causar delincuencia organizada y claramente todo lo que lleva la delincuencia organizada, Freddy, el tráfico, como mencionas, tráfico de niños, tráfico de órganos y explotación de mujeres. Esto pues ya confirma, es una de las piezas, ya se van atando los cabos a grandes rasgos, ¿no? O sea, lo que está pasando con Nicolás Maduro, que ya a nosotros era al principio para la prensa progre, se están especulando, están creando histeria. Esto ya no es creando histeria ni especulación, esto ya es una confirmación de lo que realmente se estaba pues generando en estos grupos masivos, Freddy, desde sur hasta norte. Vamos a nosotros pues esperar qué es lo que muestra como evidencia el gobierno de Claudia Sheinbaum al quitar la etiqueta de activista y convertirlo ya, creo, de forma oficial, porque basta su palabra para que lo haya dicho una mandataria de Estado, de que se trata de un traficante de personas, y vamos a estar, por supuesto, llamándote para poder hacer una actualización en cuanto a la información. Y si me permites estos minutos antes de que terminemos la entrevista, entiendo que estás trabajando en un documental el cual vamos a invitarle a la gente, pero también por ahí creo haber escuchado, me imagino, si no corrígeme, querido Oscar, estás preparando un libro con relación a todo este trabajo y travesías que has ido haciendo, no solamente acompañando las caravanas desde Tapachula hasta la frontera, sino incluso tú has ido al Darién más de una vez. Sí, Freddy, muchísimas gracias por esta mención. Sí, estamos preparando un documental, se llama 4 veces Darién, y vamos a sacar en conjunto con el documental un libro. Se llama Yo Soy Frontera. El libro va a ser la narración de todo lo que hemos vivido desde la frontera norte de México hacia nuestras 4 veces que cruzamos la selva del Darién y las caravanas, y va a haber una continuación sobre los conflictos de guerra que hemos ido 3 veces a cubrir la guerra en Israel, en la Franja de Gaza, en la Franja del Líbano con el conflicto de Hezbollah, y recientemente venimos llegando y también fuimos al conflicto de Ucrania. Esto va a ser una continuación de otro libro, pero vamos a estar soltando nuestro libro, Freddy, en las siguientes semanas. Ya va a estar saliendo en venta en Amazon, y también estaremos soltando el link en nuestras plataformas para que la gente, si lo quiere adquirir, pues ahí va a estar. Y muchísimas gracias por esa mención, Freddy, pues que vamos a estar soltando el libro en unas 3 semanas más o menos, relatando todo lo que hemos vivido en estas coberturas que tú, Freddy, has estado conmigo desde hace muchos años. Hemos estado juntos desde hace muchos años platicando de esto y hablando de estos fenómenos migratorios que hemos relatado con medio de tu programa
al aire. Y créeme, ha sido un honor y espero seguir teniendo el honor de poder contar con estos despachos, pero sobre todo con esta amistad tan sincera, querido Oscar. Es inevitable no solamente ayudarte, sino además invitar a quienes me siguen a que puedan darle una mirada. Y ojo, este no solamente es un relato en cuanto a lo que es el libro y el documental, una invitación para que lo vea el público en general, sino especialmente aquellos periodistas que gustan del trabajo de investigación, aquellos que de verdad les gusta ensuciarse las botas y no aquellos que hacen solamente una especie de mímica y cuando hay una inundación van y medio se mojan, o que hay un huracán y medio se agarran de un poste haciendo creer que realmente está por ahí pasando el huracán. No, estamos hablando de relatos serios, compromiso de un personaje que, como la primera vez recuerdo que tuve en la entrevista a Oscar, además tuvimos la grata oportunidad de conocer a no solo el periodista, sino un hombre que había sido en su momento también un boxeador profesional, pero eso vamos a volverlo a reeditar, ¿te parece, querido Oscar? Para conocer también tu historia en cuanto al lanzamiento de tu libro. Te pido por favor me des la oportunidad, así como seguramente lo harás con la prensa de otras estaciones, te pido por favor igual me concedas una entrevista para poder hablar de este libro, hablar de este documental y así también interiorizarnos sobre algo que los principales medios de comunicación no quieren que conozcan. Sin embargo, hay gente comprometida como tú que lo está haciendo y lo está exponiendo. Claro que sí, Freddy. No, pues gracias a ti por la oportunidad de darme de venir a hablar aquí en tu canal y te agradezco todas las invitaciones que me has hecho en el pasado y muchísimas gracias, Freddy, por invitarme de nuevo a platicar contigo y claro, estaremos pendientes sobre cualquier desarrollo de cualquier tema, ya sabes que estoy a tu disposición. Bueno, agradecemos a Oscar Ramírez, más conocido en las redes sociales como Oscar el Blue. Hablemos de esto ya para irnos, porque yo sé que en Instagram estás como Oscar el Blue Ramírez. El resto de las redes sociales para que encuentren tu trabajo. Igual, Freddy, igual todos en YouTube también Oscar el Blue Ramírez. El arroba en X es Oscar Ramírez TJ, que es como TJ, Oscar Ramírez TJ. Pero Oscar Blue Ramírez también en X, en todas las redes sociales igual. Ahí me pueden encontrar, Fred. Encantados entonces de haber tenido de primera mano esa información. Oscar Ramírez, periodista, corresponsal de guerra, además de temas de inmigración, especialista en ello, ganador del premio Diana Turbay en Colombia, 2 veces ganador del premio Emergente por la cobertura de Desde el Darién y las Caravanas. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz en esta agenda del 8 de agosto de este 2025. Tenemos que seguir hablando sobre estos delincuentes que han venido a través de la frontera durante la administración del presidente Biden. En general, no vamos a etiquetar solamente a un país, no, porque la delincuencia no tiene género, no tiene raza, no tiene color, no tiene nacionalidad única. Y hablando sobre el Tren de Aragua, que me parece que es importante mencionar, resulta que ha dado a conocer la oficina de ICE que 3 inmigrantes ilegales, delincuentes, fueron liberados en el interior de Estados Unidos por la administración de Joe Biden y que ahora están acusados de homicidio capital en relación con un asesinato ocurrido en Garland, Texas. Los 3 ciudadanos venezolanos presuntamente dispararon y mataron a un guardia de seguridad en un Motel 6 de Garland. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, emitieron una orden de detención migratoria contra estos presuntos asesinos. Los nombres, para que usted lo sepa, para que cuando le estén diciendo a través de Univisión, Telemundo y todas estas cadenas progresistas aliadas de los demócratas, de que no hay gente mala que está dentro de la inmigración que entró durante la administración Biden, que todos son santos y que todos deben ser protegidos. Mentira.
Este reporte dice así: Josguar Aponte Jiménez, José Triviño Cruz y Jesús Bellorín Guzmán han sido acusados en Garland de homicidio capital tras la muerte a tiros de Santiago López Morales, de 48 años, guardia de seguridad del Motel 8. 2 de los hombres también están acusados de robo con agravantes. Uno de ellos también está acusado de agresión indecente. 3 extranjeros, esto es lo que dice el comunicado de ICE, 3 extranjeros ilegales, delincuentes, depravados que provienen de Venezuela, fueron liberados en Estados Unidos bajo la administración Biden y ahora enfrentan cargos de homicidio capital, robo por disparar y matar a un hombre en un motel en el condado Dallas, Texas. Además, gracias a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden de ICE, la ola de crímenes de estos extranjeros ilegales ha terminado. Estos delincuentes atroces no tienen cabida en Estados Unidos. ICE ha presentado una orden de detención para garantizar su deportación después de que se haga justicia por sus atroces crímenes. Dice, Josguar Aponte Jiménez cruzó ilegalmente la frontera sur el 3 de mayo del 2023. Fue liberado en Estados Unidos por la administración Biden. Después, José Triviño Cruz también. Él ingresó el 9 de octubre del 2024, liberado también por la administración Biden. Igual que Jesús Bellorín Guzmán, entró ilegalmente a los Estados Unidos, no tenía autorización a través de la aplicación CBP One el 6 de enero de este 2025, unos días antes nomás de que entrara el presidente Trump, pues la administración Biden simplemente dijo, bueno, pues hay que dejarlos pasar a todos, como lo ha hecho durante 4 años. Esto solamente es una idea para que usted vea cómo esta narrativa que nos tratan de decir los principales medios de comunicación, de que toda la inmigración es buena, que toda la inmigración es la que se debe proteger, que debemos ser parte de esa comunidad inmigrante que necesita una oportunidad, como lo manipulan también Jorge Ramos, demás activistas de izquierda. Pero para que usted también tenga un balance, ¿no? Y no solamente reciba pura dosis de empatía, sino también, y ojo, no solo hay que tener empatía con un lado de la historia, porque los mismos medios de comunicación solamente te hablan de que tienes que tener empatía con los inmigrantes indocumentados que están en los Estados Unidos. Sin embargo, no te hablan de tener empatía con las víctimas aquí, en los Estados Unidos, de las familias que han sido víctimas de la delincuencia que trajeron los inmigrantes ilegales. ¿Y sabe qué es lo más curioso? ¿Sabe qué es lo más triste? Que como los inmigrantes indocumentados hispanos llegan a zonas hispanas, incluso llegan donde familiares hispanos cometen los crímenes en contra de nuestra comunidad hispana. Usted sabe que por estadística, y esto digamos no tiene nada que ver con inmigración ilegal, no, aquí hay datos estadísticos, y no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Las violaciones contra menores de edad generalmente se dan en el entorno familiar o en la casa en donde vive una familia. Por lo general, los abusos sexuales contra menores de edad son de parientes cercanos o de la misma familia. Se sabe que muchos padres abusan de sus hijas, pero también los tíos, los primos, los sobrinos se encargan de violar, esto es lo que dice la estadística, ellos son los que cometen las agresiones sexuales contra menores de edad. Y aquí no solo las niñas, también a niños. Entonces, muchas veces la gente, por buena fe y también pensando en empatía, dice, no, el fulanito ha llegado a los Estados Unidos, tú eres la única familia que tiene, pues habrá que recibirlos. Pero, lamentablemente, terminan siendo solo parásitos que vienen a vivir de gratis, donde la gente que los acoge, peor aún, cuando ya les empiezas a decir que hay que pagar la renta, que hay que contribuir, no, ellos no trabajan, dicen que así están bien y empiezan a hacer caras, se empiezan a alejar, se empiezan a portar incluso agresivos, o lo peor que le puede pasar a una familia es que un familiar que acaba de llegar termina abusando de sus hijos. Esto para mí es realmente horroroso. Sin embargo,
es a lo que nos enfrentamos y a lo que nos hemos ido enfrentando. Por eso, amigo oyente, donde usted quiera que esté, si va a comerse el cuento de los principales medios de comunicación, estas cadenas en español en Estados Unidos, no solamente crea en la empatía que ellos proponen de un solo lado de la historia, también sea empático con las víctimas producto de la inmigración irregular promovida por los demócratas. Hay datos que me parecen importante que se lo vaya mencionando, solo para que usted reflexione en lo que va del fin de semana. Por ejemplo, y esto es tan reciente como el día de ayer, un inmigrante ilegal acusado de matar a Ricky Maddox, de 59 años, en un presunto accidente por conducir ebrio en la parroquia de Aboyeles, en Luisiana. Se trata de Roberto Romero Hernández, inmigrante ilegal de 34 años, mexicano, arrestado por la Policía Estatal de Luisiana y acusado de homicidio vehicular. Conducía ebrio. Además, ha sido acusado por operar el vehículo de forma descuidada. No tenía licencia, además de estar conduciendo un vehículo con placa vencida. Según la policía, el 3 de agosto, Romero Hernández supuestamente se desvió de la autopista, se estrelló contra el vehículo del señor Maddox, que estaba en el arcén de la autopista encima de una cortadora de césped. O sea, el señor simplemente estaba trabajando como cualquier otro ciudadano en este país, esforzándose para llevar mediante su trabajo y su esfuerzo el pan a su casa. Pero este sujeto, Roberto Romero Hernández, ilegal, mexicano, pensó que manejar ebrio era lo mejor, además sin tener licencia, además conduciendo un vehículo con una placa vencida, y terminó acabando con la vida de esta persona. Pero no es el único, o no es lo único a lo cual nos enfrentamos. No, señor. Aquí le voy a mostrar este otro dato que también me parece importante mencionar. Se trata aquí en el estado de la Florida, un extranjero ilegal arrestado en el norte de Fort Lauderdale después de descargar archivos y poseer imágenes que mostraban abuso sexual infantil y maltrato infantil. Se trata de Oscar Daniel Rojas García, inmigrante también mexicano de 39 años, arrestado por el Departamento de Policía de Coconut Grove, acusado de 14 cargos de pornografía infantil y material que tenía abuso sexual infantil, un cargo de transmisión de material de abuso sexual infantil y un cargo de tráfico de material de abuso sexual infantil. Según la policía, Rojas García estaba descargando archivos que mostraban estos abusos sexuales de niños. La policía también dijo que estaba subiendo estos archivos desde él mismo, o más bien de él mismo, en ropa interior de mujer. Rojas García, según la policía, se encuentra en proceso de deportación por el servicio de ICE. Permanece detenido en el centro Paul Ryan del condado Broward, en el estado de la Florida. ¿Pero es el único caso o son los únicos casos? No, señor. Aquí tengo otro dato tan reciente como el 5 de agosto. Hace 3 días nada más. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está buscando la custodia de un extranjero ilegal acusado de varios delitos sexuales contra niños en el estado santuario de Massachusetts, incluida la violación de una niña. Se trata de funcionarios de ICE que han presentado una orden de detención contra Manuel Umaña Solórzano, inmigrante ilegal de 29 años de El Salvador, luego que fuera arrestado por el Departamento de Policía de Milford en Massachusetts. La policía local y los alguaciles arrestaron a Solórzano, quien está acusado de violar a una niña con violencia. Violación también de una niña con una diferencia de edad de 5 años, asalto indecente y agresión a una niña menor de 14 años, posesión de pornografía infantil, posesión de fotos de partes sexuales o íntimas de una niña, poner en peligro imprudentemente a la niña, poseer lasciva o exhibir desnuda las fotografías, las imágenes de una niña y además resistirse al arresto. Para que usted tenga una idea, el tamaño de criminal que tenemos aquí en los Estados Unidos.
que es capaz de no solo abusar salvajemente a una menor de edad, además de sacarle fotografías, compartirlas incluso, es de esos perversos a los cuales no queremos tenerlos acá. Así que cada vez que a usted la televisión le diga que todos los inmigrantes deben ser protegidos, que las deportaciones se están haciendo a gente solamente buena, a familias que no han cometido delitos, no. Los delitos están registrados y solamente usted tiene que dejar de ver la televisión en español, esas cadenas, y dejar de consumir también en el Internet los principales medios de comunicación para ir buscando noticias alternativas, periodismo independiente, para que así conozca usted la realidad. Ya para terminar, aquí le tengo otro datito que ojalá le abra también los ojos para que cuando tenga empatía por el lado de la inmigración indocumentada, también se ponga a pensar y tenga empatía por las víctimas de estos inmigrantes indocumentados, delincuentes, estos criminales. El informe dice así: extranjero ilegal mexicano arrestado por violar a una menor de edad en el estado de Luisiana. Este sujeto, Juan Chávez Treviso, de 45 años, ilegal, buscado además en el estado de Luisiana. Los cargos que se le presentaron es por violación, además de acoso, exhibición indecente ante un menor de edad. Está en espera de su extradición. Esta gente, muchos de estos inmigrantes o de estos criminales más bien, ojo, para no criminalizar de forma general a la inmigración, estos desquiciados que seguramente han cruzado la frontera, tendrán muchos días de no tener contacto con una mujer o que abandonaron a sus familias para venir a este lado de la frontera, en algún momento pues su necesidad biológica los lleva a la locura de pensar que van a abusar de los menores de edad indefensos que seguramente están caminando por la calle, se bajan del autobús, van camino a la escuela o igual están bajando del autobús camino a casa. Estos hacen el trabajo de perseguirlos o de hacer un seguimiento y el momento que ven la oportunidad terminan abusando de estos menores de edad. Pero no se trata solo de menores de edad. Sí, no vaya a pensar que esto solamente es de menores de edad. Aquí tengo otro caso en el condado Galveston, en Texas. Dice Samé Chami, arrestado por secuestro agravado, además de abuso sexual. Se acusa a este sujeto, Chami, de recoger a una mujer ebria mientras conducía para una compañía de transporte compartido. La víctima y los testigos dicen que no la dejó en su destino, en cambio, la llevó a un estacionamiento de un negocio vacío y allá, según el reporte, procedió a abusar sexualmente de ella. O sea que ni siquiera las adolescentes o las niñas están en peligro, incluso las mujeres adultas. Por eso, otra vez, a nosotros nos parece que es importante que tengamos siempre empatía también, así como seguramente hay que tener empatía, por supuesto que hay que tenerla, con las personas que tal vez no han hecho nada y estaban haciendo lo correcto, lo justo en este país y lamentablemente han sido deportadas, han sido sacadas de esta nación. Pero también no se olvide que hay víctimas que están todavía o de luto o sufriendo por sus seres queridos que terminaron siendo abusadas, asaltadas, agredidas por estos criminales, que no representan al grueso de la inmigración hispana, no representan. Sin embargo, han entrado en tal cantidad con las políticas abiertas de los demócratas durante los últimos 4 años que su número lamentablemente es tan grande que está enlodando la buena imagen y reputación que tenemos los inmigrantes hispanos en este país. Habrá que reflexionar que no solamente hay víctimas de un lado, habrá que reflexionar también que la empatía no hay que solamente cederla, como dicen los principales medios de comunicación, a un lado de la historia, sino también a todo el relato completo. Soy Freddy Silva, como siempre encantado de que me hayan permitido acompañarles durante esta semana con distintos episodios de Conserva la Voz. La promesa, como siempre, reencontrarnos
el próximo lunes con más de Conserva la Voz y una mirada distinta a lo que nos presentan los principales medios de comunicación. Antes de irnos, como siempre, un extracto de la palabra, esta vez Romanos capítulo 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tengan un bendecido fin de semana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado, y esperamos reencontrarnos la próxima semana. Como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.